Un ataque de falsa bandera es una operación encubierta diseñada para parecer como si hubiera sido ejecutada por un individuo, grupo o nación distinto al verdadero perpetrador. El nombre deriva de la práctica militar naval histórica de izar la bandera de un país enemigo o neutral para engañar a otros barcos. En el contexto político moderno, estos ataques buscan crear un pretexto para acciones que de otro modo serían difíciles de justificar, manipulando la opinión pública y legitimando respuestas militares, políticas o sociales. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Es gratis y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo vídeos como este. Pues bien, sigamos. 1. En el caso del USS Maine, de 1898, la explosión del acorazado estadounidense en el puerto de La Habana y su atribución a España perseguía un objetivo estratégico claro: proporcionar la justificación para la guerra hispanoamericana. Esta intervención permitió a Estados Unidos expandir su influencia en el Caribe y el Pacífico, obteniendo el control sobre Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, transformándose así en una potencia imperial. 2. Con respecto a Pearl Harbor, las teorías sugieren que si efectivamente la administración de Roosevelt tenía conocimiento previo del ataque japonés y decidió no actuar, el objetivo habría sido superar la fuerte resistencia pública estadounidense a entrar en la Segunda Guerra Mundial. El ataque provocó un cambio radical en la opinión pública, unificando al país y justificando la entrada en un conflicto global que Roosevelt consideraba inevitable y necesario para contener a las potencias del eje. 3. El incidente del Golfo de Tonkin, en 1964, fue manipulado específicamente para obtener la autorización del Congreso para una intervención militar directa en Vietnam. La resolución del Golfo de Tonkin otorgó al presidente Johnson poderes de guerra extraordinarios sin una declaración formal de guerra, permitiendo la escalada del conflicto vietnamita según la estrategia de contención del comunismo durante la Guerra Fría. 4. En Nicaragua durante los años 80, la CIA orquestó una campaña sofisticada de operaciones encubiertas que incluyó elementos de falsa bandera para socavar al gobierno sandinista. El apoyo a la contra nicaragüense no se limitó a financiamiento y entrenamiento, también incluyó la fabricación de evidencia que atribuía atrocidades a las fuerzas sandinistas. La CIA produjo un manual titulado Operaciones psicológicas en guerra de guerrillas, que explícitamente instruía a los contras sobre cómo crear mártires y realizar acciones violentas que pudieran ser atribuidas al gobierno. El objetivo era doble: deslegitimar a un gobierno socialista considerado una amenaza para los intereses estadounidenses en Centroamérica y generar apoyo internacional para un movimiento insurgente que de otro modo habría sido visto como simples mercenarios financiados por el extranjero. 5. El escándalo Irán-Contra reveló posteriormente hasta qué punto la administración de Reagan estaba dispuesta a eludir la prohibición del Congreso de financiar a estas fuerzas paramilitares. Mientras tanto, atrocidades cometidas por los contras eran sistemáticamente negadas o atribuidas falsamente a las fuerzas sandinistas, en un elaborado juego de sombras diseñado para manipular la percepción pública tanto doméstica como internacional. 6. Durante la misma época, en El Salvador, operaciones similares fueron implementadas. Escuadrones de la muerte entrenados por asesores estadounidenses cometieron masacres que luego fueron atribuidas a guerrilleros izquierdistas. El asesinato de arzobispo Óscar Romero en 1980 fue parte de una estrategia más amplia para polarizar la sociedad salvadoreña y justificar una intervención más directa contra los movimientos revolucionarios centroamericanos. 7. La operación Peace Access en Guatemala, en 1954, representa otro caso donde la CIA creó incidentes diseñados para parecer actos hostiles del gobierno de Jacobo Arbenz. Falsos ataques a instalaciones y civiles fueron orquestados para crear la impresión de que Guatemala estaba al borde de una guerra civil, justificando así el golpe militar que derrocó a un gobierno democráticamente electo cuyas reformas agrarias amenazaban los intereses de la United Fruit Company. 8. Las falsas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva en Irak, en 2003, buscaban múltiples objetivos: crear un caso convincente para la invasión ante la comunidad internacional, vincular a Irak con el terrorismo posterior al 11 de septiembre, y establecer un precedente para la doctrina de guerra preventiva. Esta justificación permitió reconfigurar geopolíticamente Oriente Medio,
asegurar intereses petroleros y proyectar poder militar estadounidense en una región estratégica. 9. La Operación Northwoods, aunque nunca implementada, habría buscado crear un pretexto para invadir Cuba y derrocar a Fidel Castro. El plan propuesto en 1962 por el Estado Mayor Conjunto contemplaba ataques terroristas dentro de Estados Unidos que serían atribuidos al gobierno cubano, generando apoyo público para una intervención militar que eliminaría un régimen comunista en la proximidad geográfica estadounidense durante los momentos más tensos de la Guerra Fría. En cada caso, el patrón resulta consistente: fabricar o manipular eventos para presentarse como defensor de la libertad y la democracia, generando una narrativa que transforma intervenciones imperialistas en cruzadas morales. La efectividad de estas operaciones radica en su capacidad para transformar la percepción pública, convirtiendo políticas controvertidas en respuestas aparentemente necesarias frente a una supuesta tiranía o amenaza externa. Lo más inquietante es cómo estos casos revelan un sistema sofisticado de manipulación que no se limita a operaciones militares aisladas, sino que constituye una herramienta recurrente de política exterior, donde la verdad se convierte en la primera baja en una guerra por el control narrativo del poder global.